Llevé esa carpeta conmigo durante 11 días antes de la cena. Un sobre Manila, nada sofisticado. Guardado dentro de mi chaqueta como una petaca de la que me prometía a mí mismo no beber. 32 páginas. Capturas de pantalla de mensajes, confirmaciones de reservas de hotel, un informe de gastos muy creativo que Megan había presentado bajo desarrollo de clientes. El nombre de su amante era Trent. Trent Holloway. Incluso su nombre sonaba como el de un tipo que te vendería un barco que no necesitas. Déjame retroceder un poco. Me llamo Dane Kowalski. Tengo 34 años. Me dedico a reparar sistemas BAC comerciales. Y hasta 4 meses antes de aquella cena, pensaba que mi matrimonio era aburrido en el buen sentido. Cómodo. Megan y yo llevábamos 9 años juntos, 7 de casados. Teníamos una casa de 3 habitaciones en Oak Park, un perro mestizo llamado Biscuit que le tenía miedo a su propia sombra, y una rutina de los viernes que consistía en comida tailandesa para llevar y cualquier serie de crímenes reales que a ella le interesara esa semana. Descubrí lo de Trent un martes de febrero. Megan dejó su teléfono en la encimera de la cocina mientras estaba en la ducha. Vibró. Miré por inercia, no por curiosidad. La vista previa decía, anoche fue una locura, ¿cuándo puedo verte otra vez? El nombre arriba decía Trent, con un pequeño emoji de fuego al lado. Sentí algo en el estómago que no puedo describir. Como si el suelo se inclinara 2 grados y nunca volviera a su sitio. No dije nada. Ni esa noche. Ni a la mañana siguiente, cuando me besó en la mejilla y se fue a trabajar a la agencia de marketing donde llevaba 5 años. Donde también trabajaba Trent. Me quedé sentado en mi camioneta en la entrada de la casa durante unos 20 minutos, con el motor en marcha, mirando la puerta del garaje. Biscuit me observaba desde la ventana de la sala como si ya lo supiera. Durante los siguientes 4 meses, me convertí en alguien que no reconocía. Metódico. Paciente. Revisaba su teléfono cuando se duchaba. Nunca cambió el código, lo que te dice lo poco que le preocupaba que yo lo descubriera. Hice capturas de todo. Fechas, horas, lugares. Megan y Trent tenían un hotel que les gustaba cerca de Oare, un Marriott Courtyard. Revisé los extractos de nuestra tarjeta de crédito conjunta y crucé los cargos. 14 visitas entre febrero y mayo. Mi amigo Scott dijo que debía enfrentarla de inmediato. Hacer estallar todo. Pero no dejaba de pensar en algo que me dijo mi viejo cuando tenía 19 años y un tipo que se saltó un semáforo en rojo chocó contra mí por detrás. Me dijo, Danny, no te enfades en la escena. Enfádate en la oficina del seguro. Entonces no lo entendí del todo. En mayo, sí. Fui a ver a una abogada de divorcios llamada Ruth Chan. Mujer callada, oficina diminuta en Dearborn, diplomas cubriendo cada centímetro de la pared. Miró mi carpeta y dijo, bueno, esto es minucioso. Me explicó que Illinois es un estado sin culpa, así que la infidelidad no cambiaría mucho el cálculo legal. Pero sí cambiaría el cálculo emocional. Especialmente si había testigos. Le dije que lo sabría. Nuestro aniversario era el 14 de junio. Megan quería hacer algo grande. Eligió un restaurante en el centro, con precios al nivel de Alinea, de esos donde la cesta de pan cuesta más que mi almuerzo. Invitó a ambos padres. Yo acepté todo. Compré una chaqueta nueva. La carpeta encajaba perfectamente en el bolsillo interior. El restaurante se llamaba Bellum. Manteles blancos, velas en vidrio ahumado, una anfitriona que parecía no haber comido un carbohidrato en su vida. Teníamos una mesa redonda para 6 en la parte de atrás. Los padres de Megan, Frank y Diane, ya estaban sentados cuando llegamos. Frank se levantó y me estrechó la mano como siempre, con firmeza y ese apretón extra al final. Diane abrazó a Megan y le dijo que estaba deslumbrante. Lo estaba. Megan llevaba un vestido verde de $400 y, sinceramente, se veía increíble. Ese siempre fue el asunto con ella. Mirar a Megan era fácil. Conocer a Megan era lo difícil. Mis padres llegaron 10 minutos tarde porque mi madre no encontraba aparcamiento. Papá se sentó, miró el menú y murmuró algo sobre el precio de un filete. Clásico. Mamá empezó de inmediato a elogiar el estampado del mantel. Esta es la gente que me crió. La primera hora estuvo bien. Normal. Frank contó una historia sobre una salida de pesca. Diane le preguntó a mi madre por su jardín.
Megan iba por su segunda copa de Sancerre y empezaba a subir el volumen, lo cual era su señal. Siempre se volvía más teatral después de 2 copas. Gestos amplios, risa más grande. Yo la observaba como si estuviera analizando la grabación de un partido. Entonces llegó el brindis. Megan se levantó. Hizo tintinear su copa con un cuchillo de mantequilla. Todos sonrieron, porque eso es lo que se hace. Tu hija, tu esposa, tu nuera se levanta en una cena de aniversario, y tú sonríes. Agradeció a todos por venir. Dijo que 7 años era un hito. Y luego siguió. Dijo que tenía algo que necesitaba compartir porque estaba cansada de ocultarlo. Dijo que estaba viendo a un colega. Que su nombre era Trent. Que le importábamos los dos y que no veía por qué tenía que elegir. Dijo, y no estoy exagerando, que mucha gente tiene arreglos así, y que solo es un problema si tú decides que lo sea. Dijo que no estaba pidiendo permiso. Nos estaba informando. Frank dejó su copa de vino sobre la mesa con tanto cuidado que uno pensaría que estaba hecha de nitrógeno. La boca de Diane se abrió, pero no salió nada. Mi madre agarró el brazo de mi padre. Mi padre me miró, y lo vi. Estaba a punto de estallar. Negué con la cabeza. Apenas. Porque ahora me tocaba a mí. Metí la mano en mi chaqueta y saqué la carpeta. 6 copias. Las había hecho esa misma mañana en un FedEx de Michigan Avenue. Le di una a Frank. Otra a Diane. Otra a mis padres. Puse una frente a Megan. Y luego. Miren, sé que esta parte suena inventada. Pero se los juro. Le di una al camarero, un chico llamado Marcus que había estado rellenando nuestros vasos de agua toda la noche. Le dije, Marcus, quizá quieras leer esto. Es de esos que no puedes soltar. Marcus la tomó, porque ¿qué otra cosa haces cuando un hombre en la mesa 9 te entrega un sobre Manila en medio de una implosión doméstica? Megan se quedó mirando la carpeta frente a ella. La abrió. Vi cómo su rostro atravesaba 4 estados en unos 8 segundos. Confusión, reconocimiento, furia y algo muy cercano al miedo. Levantó la vista hacia mí y dijo, ¿revisaste mi teléfono? Le respondí, lo dejaste en la encimera. 14 veces. Frank ya estaba leyendo. Pasó una página, luego otra. Primero se le puso rojo el cuello, luego las orejas. Cerró la carpeta, la dejó plana sobre la mesa y miró a su hija. No dijo una palabra. No hacía falta. Esa noche dormí en casa de Scar. Su sofá olía a su labrador y a doritos viejos, pero era horizontal y no era mi casa, así que servía. Biscuit se había quedado en casa. Eso fue lo que más me pesó, dejar al perro con ella. Scar me dio una cerveza a las 11 de la noche y dijo, tío, le diste pruebas al camarero. Le dije, lo sé. Dijo, es lo más psicótico que he visto en mi vida, y lo respeto profundamente. Mi teléfono empezó a vibrar cerca de la medianoche. Megan primero. Un muro de mensajes. Los primeros eran furiosos. ¿Cómo me atrevía a avergonzarla delante de sus padres? ¿Cómo me atrevía a invadir su privacidad? Que eso era una violación de la confianza. Esa última casi me hizo reír. A las 1 de la mañana, el tono cambió. Dijo que podíamos hablarlo. Dijo terapia. Dijo que lo dejaría con Trent si eso hacía falta. Dijo que me quería. Lo leí todo. No respondí nada. Diane llamó a las 7 de la mañana siguiente. Yo ya estaba despierto porque el labrador de Scar llevaba de pie sobre mi pecho desde las 6:15. Diane estaba llorando. Repetía que lo sentía, que había criado a Megan mejor que eso. Que no entendía de dónde había salido todo aquello. Le dije que no era culpa suya. Dijo, Danny, eres un buen hombre, y sé que ahora suena vacío, pero lo digo en serio. Le dije que se lo agradecía. Luego llamó Frank. 8:45, su voz era plana, como si alguien le hubiera planchado todas las emociones durante la noche. Dijo 4 frases. Danny, paso a recogerte a las 9. Conozco a un abogado, el mejor del condado de Cook. No desayunes. Pararemos en algún sitio. Estate afuera. Colgó. Me puse la camisa de ayer porque era lo único que tenía y me quedé de pie en el porche de Scar. Frank llegó en su Buick plateado a las 9 en punto. Subí. La radio estaba apagada.
Condujimos en silencio unas 8 manzanas. Luego dijo, sin mirarme, quiero que sepas que anoche le dije a Megan que no es bienvenida en casa hasta que ponga su vida en orden. Le dije, Frank, es tu hija. Dijo, sí, y tú fuiste mi hijo durante 7 años, y ahora mismo solo puedo soportar a uno de los dos. Paramos en un diner en Alsted. Frank pidió café negro y un bagel simple. Yo pedí huevos con tostadas porque no había comido desde el aperitivo en Bellum, que sentía como si hubiera ocurrido en otra vida. Nos sentamos frente a frente y, durante unos 15 minutos, simplemente comimos. Sin grandes discursos. Sin reconciliaciones dramáticas. 2 hombres masticando en un reservado de vinilo mientras una camarera nos rellenaba las tazas sin preguntar. El abogado se llamaba Gary Pantaro. Su oficina estaba en el piso 14 de un edificio en La Salle que olía a alfombra vieja y ambición. Frank conocía a Gary desde hacía 20 años. Jugaban juntos en una liga de softball de fin de semana, cuando a ambos aún les funcionaban las rodillas. Gary era ruidoso, calvo, con el físico de un receptor retirado. Leyó mi carpeta en unos 10 minutos, levantó la vista y dijo: ¿De verdad anunció esto en la cena, delante de sus padres? Dije, sí. Cerró la carpeta y dijo: Señor Kowalski, llevo 28 años ejerciendo derecho de familia, y este es el caso más sencillo que he visto desde que la esposa de un tipo lo dejó por su dentista y lo publicó en Facebook. Illinois es un estado sin culpa. Gary confirmó lo que ya me había dicho Ruth Chan. Pero la confesión pública, los testigos, el patrón documentado, todo eso importaba para la negociación. Megan querría terminar esto rápido y en silencio. Gary dijo que el objetivo era simple: quedarme con la casa, quedarme con el perro, dividir equitativamente los fondos de jubilación y marcharme limpio. Me dijo que fuera a casa, hiciera una maleta para Megan y cambiara las cerraduras. No por crueldad. Por claridad. El divorcio tardó 6 meses. Se finalizó a mediados de diciembre, justo antes de Navidad, lo que mi madre llamó poético y mi padre calificó como mal momento para la situación fiscal de Megan. Gary Pantaro se ganó cada centavo. La abogada de Megan intentó presionar por una división 50/50 de la casa, pero Gary respondió con la carpeta, la lista de testigos, que técnicamente incluía a Marcus, el camarero, a quien Gary de hecho localizó, y una sugerencia muy calmada de que podíamos dejar que un juez escuchara toda la historia en audiencia pública. El equipo de Megan cedió en menos de una semana. Yo me quedé con la casa. Me quedé con Biscuit. Megan se llevó su coche, su ropa, la mitad de la cuenta de ahorros y su parte del fondo de jubilación. Justo. No quería destruirla. Solo no quería seguir casado con ella. Se mudó con Trent. Esa parte la supe por Diane, que seguía llamándome todos los domingos como lo había hecho durante los últimos 7 años. Según Diane, lo de Trent duró unos 5 meses. Resulta que la emoción de lo clandestino era el motor, y cuando dejó de ser clandestino, el motor se apagó. Diane me dijo que en marzo Megan estaba alquilando un estudio en Logan Square. Le dije que esperaba que estuviera bien. Diane guardó silencio un buen rato y luego dijo: No tienes que decir eso, Diane. Le respondí: Lo sé, pero Biscuit la extraña, así que... La parte que nadie me advirtió fue lo extraño que sería conservar a la familia de Megan. Pero Frank me invitó a Acción de Gracias. No por culpa ni por obligación. Frank no funciona así. Me llamó y dijo: ¿Vienes el jueves o no? Porque Dan está cocinando demasiado, y necesito a alguien que vea el partido de los Bears conmigo sin hablar encima de los comentaristas. Fui. Llevé una tarta de esa panadería en Division Street, la del toque de bourbon con nuez que le gusta a Diane. Nadie mencionó a Megan. Comimos hasta que dolió, y Frank se quedó dormido en su sillón reclinable antes del descanso del partido. Diane empezó a enviarme recetas por mensaje. Sin que se las pidiera. Solo fotos de fichas escritas a mano, su estofado, su pollo al limón, su sopa de maíz. Nunca se las pedí. Creo que era su forma de decir: sigues siendo de los nuestros. Intenté hacer el estofado en enero y quemé el fondo porque olvidé revisar el nivel de líquido. Le envié una foto de la olla chamuscada, y ella respondió con un emoji riendo, seguido de un párrafo muy detallado sobre temperaturas de braseado. Scott me preguntó una vez si sentía que había ganado. Me quedé pensando en eso un buen rato. Ganar implicaría que yo quería jugar ese juego.
Y yo no quería nada de esto. Yo quería viernes por la noche con comida tailandesa, mala televisión y una esposa que creyera que yo era suficiente. Esa versión de mi vida murió en un Marriott Courtyard cerca de Oare, mientras yo cambiaba un compresor en un centro comercial de Schaumburg. Pero aquí es donde terminé. Mediados de junio. Ha pasado algo más de un año desde la cena en Bellum. Estoy sentado en el porche trasero de mi casa, con biscuit acurrucado en el escalón de abajo. Tengo una cerveza en la mano que ya se ha calentado porque me olvidé de ella. El hijo del vecino está botando un balón de baloncesto en la entrada de al lado, ese golpe rítmico que suena como un latido si dejas de prestarle atención. Frank llamó antes para preguntarme si quería ir a pescar el sábado. Le dije que sí. No sé cómo llamar a esto. No es felicidad, exactamente. Todavía no. Es más bien como ese momento después de haber contenido la respiración durante meses y, por fin, la sueltas y tus pulmones recuerdan para qué sirven. Biscuit se da la vuelta y me enseña la barriga. Termino la cerveza tibia. El balón sigue botando. Esa es toda la historia. Gracias por escuchar.